seguimos acá en Probablemente Equivocado. Esto que ya sabe usted, esto más es una advertencia más que un programa radial. Y bueno, había música. ¿Qué salió de música? La verdad no tengo ni idea porque, pero bueno, ya sabe, hasta la música puede ser probablemente equivocada acá. El tema es que estábamos organizando el debate, incluso ya estaban debatiendo a full, los tipos estaban como para empezar a poner play ahí. Durante la semana estuvimos anunciando esto que es muy sano, que se da acá en nuestras radios Surcos, que ha salido muy bien cuando hicimos un debate, porque cada una de las fuerzas políticas nacionales tienen sus representantes acá en Frías, tienen lo que son la militancia política, ¿sí? Y bueno, y surgió la idea, ¿sí? Surgió la idea de esto que parece tanto, pero a la vez, si lo ve cronológicamente, es corto, pero muy intenso. Los 10 meses, ya tirando 11, ¿verdad? 11 meses de Javier Milei en el gobierno nacional. La Libertad Avanza ha ganado las elecciones nacionales y nosotros habíamos hecho un debate previo, ¿sí? Un debate previo a esto. Y bueno, y nos parecía pertinente realizar un debate nuevamente con los representantes, con los referentes políticos de la ciudad de Frías, para analizar ese presente y ubicarlo también un poco en nuestra aldea, ¿no? En nuestros Frías, de esto de lo que es la Libertad Avanza, ¿no? en el gobierno, y cómo está la oposición, ¿sí? Así que por eso le doy la bienvenida y les agradezco muchísimo la presencia de Eliseo Morán, que es del Partido Socialista, bueno, alguien que siempre es una consulta también para nuestro programa, al igual también que Luis Vicesi, actual defensor del pueblo, y que es el referente de la Unión Cívica Radical por Historia Familiar, y bueno, y también actual representante del Frente Cívico por Santiago. Y tenemos también a Lucas Sequeira, ¿sí? Lucas Sequeira, que es uno de los referentes de la Libertad Avanza en la ciudad de Frías, que también ya vino a nuestros estudios, hemos tenido varios debates acá, y el señor Julio César Chacho Ávila, actual concejal de nuestra ciudad de Frías por el Frente Renovador y por el peronismo, ¿no? Así que eso son las miradas que tenemos para exponer. Y bueno, muchachos, buen día y muchísimas gracias por estar acá. Buenos días, saludar a toda tu audiencia y sobre todo a los muchachos que también se prendieron por el debate. Buen día, Ever. Primero que nada agradecerte por la invitación, los amigos acá, porque por ahí tenemos distintas participaciones políticas, pero la amistad siempre nos une. Por ejemplo, el papá de él fue el anterior defensor, así que realmente te agradezco y bueno, es un honor. Buenos días, Ever, buenos días a toda la audiencia. Saludo esta instancia, por supuesto, más que de debates, de diálogo, de intercambio de ideas, que es enriquecedor para este momento de Argentina y también de la ciudad. Y saludar aquí a los muchachos que los conozco, que algunos los conozco desde hace más años, y la verdad que siempre, a pesar de las diferencias, uno puede intercambiar, como decías vos recién, ¿no? Con mucho respeto, con cordialidad, ideas, pensamientos, y establecer las diferencias que cada está por las propias pertenencias partidarias. Buen día, Ever. Bueno, un saludo para todos, para toda la audiencia. La verdad que estos programas son muy buenos para dejar sentadas muchas posiciones que tienen cada espacio político. La verdad que es enriquecedor para la ciudad escuchar de algunos de sus representantes, personajes políticos, cuál es la mirada de lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Así que, como dicen los muchachos, somos de distintos partidos políticos, pero bueno, nos une el conocimiento, cada uno nos conocemos, y siempre con el respeto que cada uno tiene hacia el otro, dejar sentada cuál es la posición de cada uno, me parece que es importante.
Bien, ahí les vamos a pedir también, bueno, estábamos viendo el tema de la técnica, ¿sí? Por favor no se olviden de acercarse bien al micrófono para hablar, ¿sí? La toma. Y bueno, arrancamos en este orden que teníamos, decíamos, comienza el ganador, La Libertad Avanza, Lucas Sequeira. Habíamos planteado algunos temas, y bueno, Lucas, ¿cómo analizás el gobierno de Javier Milei hasta ahora en estos 10 meses? De una manera obviamente 100% subjetiva de su mirada, y también si puede hacer alguna mención objetiva de lo que se ha visto, y principalmente de este cambio social que hubo, porque se puede hablar de eso, ¿sí? De un cambio social acá en Argentina, y de lo que él mismo llama, o toda la libertad llama, también una batalla cultural. Sí, bueno, antes que nada, yo siempre la mirada que tengo es siempre personal antes que partidaria. Yo siempre voy a pensar primero en cómo lo veo yo la situación, más allá de mi ideología política, más allá del seguimiento que yo pueda tener por Javier, por la idea del partido. Obviamente que es un panorama complicado, como todo, es un panorama difícil. Creo que la situación económica del país está pasando por una etapa muy tormentosa, en la cual creo que la única forma de seguir embarcándola es seguir por este camino del déficit cero, seguir con estas políticas económicas, digamos, que están tratando de abrir un poco el comercio y toda la situación, como para que se regule un poco los mercados y todas esas situaciones, ¿no? Lucas, y en el plano social, bueno, ahí se dieron, yo quería tocar con ustedes, ¿no? El tema de las marchas, ¿no? Por un lado, Milei, él destaca que Patricia Bullrich es una ministra, una de las mejores que tiene, por el hecho de que sacó a la gente de las calles, no hay más piquetes, pero de repente aparecen algunas cuestiones sociales que parecían no discutirse ya, porque son como logros que teníamos en democracia, logros que son socialmente ya establecidos, como por ejemplo la crisis de las universidades públicas o de la educación pública, ¿no? Y se dan marchas grandísimas. Y eso va aparejado, lo que vos decías, desde la Libertad Avanza, con el déficit cero. Pero yo lo veo como más bien un plano social, y en ese sentido, ¿cómo lo analizás vos? O sea, ¿cuál es la mirada de la Libertad Avanza con respecto a esto? Yo creo que siempre lo he dicho, las marchas son 100% políticas. Porque si bien la situación de la universidad, de la educación pública siempre ha sido muy complicada, te lo digo yo como he sido estudiante de una escuela pública, como he asistido a una universidad pública, lo que he visto yo toda la vida es una universidad deteriorada, con 400 alumnos teniendo que compartir aulas magnas, sin bancos, teniendo que ir 2 horas antes de clase porque no había bancos, infraestructura un desastre. La Universidad Nacional de Catamarca, como yo estudiaba, con techos que se caían, baños que no andaban. En verano era imposible ir a la facultad por el hecho de que no teníamos agua, o sea, una cosa tan simple y básica como el hecho de no tener agua en la facultad. Y creo que si en ese momento no se marchó, digamos, es como que hay algo que suena, digamos, porque en ese momento estábamos todos callados, porque en ese momento los centros de estudiantes más se dedicaban a entregar fotocopias a los alumnos que otra cosa, digamos, y hoy en día, cuando lo único que se quiere lograr es la votación de la universidad, es no cerrarla ni privatizarla, estamos con tanto revuelo de un lado para otro. Esa es la cuestión. Bien, Eliseo, siguiendo esta línea, te había escuchado yo en varias, incluso te escuché hablar en una marcha que se hizo acá, ¿no? En Frías. Hay un impacto, percibís también un impacto social de esto de Javier Milei en sus 10 meses de gestión. Primero voy a decir algo en conclusión a lo que acaba de decir Lucas, me parece preocupante, pero además porque es parte del discurso del partido de gobierno. Toda marcha política, toda marcha en términos conceptuales, desde que se disputa el espacio público, entendiendo que el espacio público es el espacio común, ya resulta ser un hecho político.
con lo cual está bien, así debe ser. Y siguiendo con esa lógica, durante los años del kirchnerismo, que Lucas refiere, la libertad de avance refiere a que nunca se manchó, nunca se dijo nada. Durante los años del kirchnerismo se movilizaron las universidades del país en el año 2008, en el año 2009, en el año 2011, en el año 2013, en el año 2015. Ha habido marcha durante muchísimo tiempo por cuestiones presupuestarias, por cuestiones de discusiones políticas hacia el interior de las universidades y por los propios recortes que ha hecho en su momento el gobierno. También hubo marchas durante los años del macrismo y también hubo marchas antes, hubo marchas en la década del 90. Hay que destacar que en la década del 90 en materia educativa fueron las cartas blancas, las cartas docentes, marchas en todo el país por la ley de transferencia en el año 93, por la ley federal de educación que se transfirió por recursos al sistema educativo a las provincias, lo cual generó una tragedia argentino. Hubo marcha en la década del 80, hubo marcha en la década del 60, ahora recuerdo el Cordobazo, el Mendozazo, el Rosariazo, hubo marcha en la década del 50. Es decir, las marchas existieron, existirán siempre, porque es uno de los mecanismos que tienen todos los sectores, absolutamente todos los sectores, para exigir cuando la política no escucha. Dicho eso, vale reivindicar también aquí la reforma del año 1918, la reforma universitaria en la ciudad de Córdoba, que también fue con una toma de la Universidad de Córdoba, lo cual le permitió a la universidad tener la autonomía y el cogobierno. ¿Qué creo o qué pienso, qué pensamos los socialistas de estos 10 meses de Javier Milei? En principio que estamos ante un retroceso civilizatorio, ¿no? Lo voy a decir en esos términos, porque de pronto lo que parecía que estaba aceptado y acordado por la sociedad, por la comunidad, por las instituciones, que era que lo común no se toca, empezó a tocarse, que lo público era lo único que le quedaba a los sectores que no podían acceder a los lujos de lo privado, empezó a tocarse. Estos 10 meses Milei nos ha llevado con una intensidad inimaginable hacia un abismo en materia de economía, en materia de salud, en materia de educación, en política internacional, y metió una guerra innecesaria, pero innecesaria. Argentina tiene una tradición desde la Primera Guerra Mundial en adelante de imparcialidad en absolutamente todos los conflictos bélicos. Milei nos lleva al bloque occidental en alianza con Estados Unidos a un conflicto que no nos pertenece, que no tiene nada que ver con la tradición política argentina, y hablo del conflicto de Israel-Palestina, Israel-Franja de Gaza, vulnerables, el asalariado promedio, es decir, ahí es donde se está produciendo el ajuste. Se está produciendo un ajuste sobre las provincias. Nadie desconoce que las provincias del norte son las provincias más postergadas en los últimos años, pero también es cierto que hay una intencionalidad de salir de esa postergación, y lo cierto es que muchas de las políticas de Milei tienen que ver con el ajuste. Y el discurso es muy claro: o votás lo que quiero que votes, o no hay partida presupuestaria para la provincia del norte. Mientras que por otro lado hay una transferencia totalmente discrecional de los recursos hacia la ciudad capital. Ahora, yo pienso que gobernar es dirimir tensiones y conflictos, resolver tensiones y conflictos. Lo que uno ve en este tiempo es que este gobierno, que había llegado con la promesa de alejarse de lo que ellos consideraban era la tragedia de este país, que fue el kirchnerismo, por su falta de respeto a las instituciones, por la construcción de la grieta y demás, ha hecho profundizar justamente eso. Se han llevado puestas las instituciones, decreto de necesidad de urgencia, veto a las leyes del Congreso, una ley ómnibus en su momento. Por otro lado, se han puesto el foco en la mayoría de los poderes públicos. Se compra y se venden funcionarios, diputados, senadores con un nivel como si fuese el mercado público. Creo que estamos en presencia de un gobierno que a la cultura argentina le hace mucho daño. Y eso implica, para todos aquellos que nos interesa la política, repensar. ¿Cómo se hace para salir de este momento? Porque claro, Milei gana por parte del hartazgo de la sociedad. Eso está claro. Ahora, resolver ese hartazgo implica todo un desafío para aquellos sectores que están en la
Bien, Eliseo, muchísimas gracias. Luis, su mirada. Bueno, primero que nada, yo creo que con respecto al ámbito social, lo que está pasando con el presidente Milei y con todo lo que lleva el nuevo partido de Libertad Avanza, yo creo que lo único que está haciendo la libertad es avanzar, y mucho menos habla de libertad, porque si hay algo que está poniendo en toque es el gobierno y la forma de gobernar que tiene Milei en esta situación. Yo siempre que hablo de cuestiones políticas, yo trato de no alejarme de mi provincia, porque es el ámbito en el cual uno vive. A ver, Luis, disculpe un segundito, vamos a pasar ahí, por favor, Lucas, prestale el micrófono un ratito a Luis, porque está saliendo con interferencia, ¿sí? Disculpe, Luis. Sí. Igual ha salido lo que dijo, pero bajo, así que ahora va a ser. Lo que te estaba explicando era de que el tema de la libertad, lo único que no se está haciendo y llevando a cabo es el tema de que pueda haber una participación democrática, y sobre todo, como decía Eliseo, con el tema de las provincias del norte, que son las provincias más relegadas, son las provincias que más sufren, son las provincias menos escuchadas y sobre todo son las provincias que no tienen ningún tipo de respaldo cuando se trata de llegar a un acuerdo y sobre todo con el tema nacional. Lo que también me parece de que hay una sociedad que cada vez está más nerviosa, de que hay una sociedad que no ve resultados. 10 meses ante esta situación económica a la cual se está pasando, creo que es algo muy llamativo. No creo que este gobierno del presidente Milei que tenga un rumbo definido, no creo que tenga un gobierno definido. Veo muchas peleas en el gobierno entre sus funcionarios. No quiero personalizar el gobierno, pero no podemos dejar de lado de que la hermana del presidente maneje la agenda de la nación. O sea, no puede ser posible eso. O sea, yo creo y considero de que las personas que manejan la agenda, que manejan las cuestiones políticas, las cuestiones institucionales, tienen que ser personas que hayan sido preparadas, personas que hayan militado, personas que hayan sufrido, personas que hayan participado políticamente en algún partido o si no de algún ámbito social, algún ámbito. Y yo no creo que la hermana del presidente sea una de las personas, por darte un ejemplo, también te puedo hablar de la división que hay entre el presidente y la vicepresidenta, cuando era una cuestión de que supuestamente tenían que estar de acuerdo y tenían que seguir un mismo rumbo, cómo votan, o sea, lo que se aprueba en diputados no se aprueba en senadores, y bueno, y una serie de situaciones a las cuales eso le da una incertidumbre a la sociedad. Y también a su vez creo que lo único que se va definiendo en todo esto es la ausencia de un Estado, quitándole el control a cada uno de los organismos para el cual han sido creados. O sea, por ejemplo, hoy día mismo estaba haciendo un repaso y cuando asumió Milei, no nos olvidemos del famoso DNU 70 de 1200, el tema del DNU que presenta el 70, porque justo se me estaba cambiando con otro DNU, porque lo único que hace Milei es, cuando no le aprueban una ley, poner un DNU, y donde le quitó todo el poder al Estado con respecto al tema de los precios de góndola y una serie de cosas. Y ahora, también acá, no me gustaría, pero tengo que hacer mención a que mi función como defensor va mucha gente en el cual ha visto de que todos sus consumos, el tema de los servicios, están totalmente inalcanzables con respecto al tema del presupuesto, y yo creo que no hay una respuesta de la nación, del Estado en esas situaciones. O sea, como nunca, y es mi segundo periodo dentro de la Defensoría, hemos participado ahora hasta en algunos amparos con respecto al tema de que las obras sociales, las prepagas más precisamente, no se hacen cargo ni siquiera de los tratamientos oncológicos, cuestiones como esa, y uno tiene que recurrir a la justicia cuando antes había un organismo, había un Estado presente y ahora ya no lo está. Yo veo eso y bueno, trato de
en esta conversación entre otros partidos políticos de no participar yo desde un punto de vista como funcionario, pero lo uso a ese factor como un termómetro y que realmente este termómetro cada vez está más rojo. Bien. Eso es lo que yo creo. Bien, Luis. Chacho, Julio, César. Sí, la verdad que escuchando acá los compañeros, bueno, sinceramente yo creo que Milei está haciendo el 90% de lo que dijo que iba a hacer. Por eso yo responsabilizo mucho a la gente que militó por la Libertad Avanza. Milei dijo que venía con motosierra, además hacía payasadas con una motosierra y todos los que sus seguidores lo aplaudieron. Entonces no tenemos que sorprendernos cuando vemos las políticas que está llevando a cabo. La motosierra está a full con los jubilados, la motosierra está a full con los empleados públicos, la motosierra está a full con la cultura, la motosierra está a full con las clases sociales bajas. Para lo que no está full la motosierra es para los sectores económicos. Milei está gobernando para quienes vino a gobernar. Si ustedes ven los únicos ganadores de estos 10 meses de Milei son los grupos financieros y el Círculo Rojo, a los cuales se le ha quitado una cantidad impresionante de impuestos. El desvío de fondos y de recursos que tenía el pueblo argentino, hoy los tiene el grupo más selecto de la República Argentina. Basta con solo ver el coloquio de ideas de ayer, donde todo el empresariado aplaudía y victoriaba cuando el presidente dijo que el ajuste lo hizo en las vacaciones porque necesitaba que la gente no se dé cuenta del brutal ajuste en el que está llevando a cabo. Por lo pronto yo responsabilizo a quienes militaron este tipo de políticas. Yo creo que son ciegos o no lo quieren ver. Sinceramente, yo lo escucho a Luz que dice la universidad pública, que va a seguir siendo gratuita y no arancelada. En eso estamos de acuerdo, y esas son palabras del presidente. Pero detrás de eso se esconde una terrible trampa y una terrible mentira. ¿Por qué? Porque vos al sacarle el financiamiento a la educación pública a la universidad, estás expulsando a los mejores docentes que tiene la República Argentina, a los mejores profesionales, a los mejores académicos. Entonces, lo único que estás haciendo es deteriorando la universidad pública. Por acción o omisión, la universidad pública va a terminar sintiendo este terrible ajuste que está sufriendo el financiamiento educativo. Y no solo es para este año que ya la discusión paritaria está cerrada y la discusión de financiamiento está cerrada, porque Milei gobierna con un presupuesto de 2023 que acordaron con Sergio Massa. En ese sentido tengo que ser claro, también no ser una equivocación en su momento de quien conduce nuestro espacio, en no haber tenido en cuenta un presupuesto para este año. Entonces él se agarra de eso para poder desfinanciar la universidad. Lamentablemente vemos que hoy un docente universitario está no bajo de la línea de la pobreza, está casi muchos están bajo la línea de indigencia. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros que se queden en la universidad pública si no le estamos dando los recursos? Y universidad no es solo educación, también es salud. Si vemos los hospitales clínicos, los hospitales que funcionan por la UBA, vemos también lo mismo. Los médicos se están yendo, los médicos del Garrahan están movilizados. El Garrahan, que en ningún momento, yo creo que ninguna persona de la República Argentina podría poner ni siquiera la más mínima duda de lo que es el Hospital Garrahan y cómo siempre se ha manejado presupuestariamente. El presidente lamentablemente tiene una capacidad discursiva que hace que mucha gente sienta sirena de colores y aún así, con el brutal ajuste que está sintiendo el pueblo argentino, lo sigan defendiendo. Hoy, si vos ves los congresos de las ciudades frías, día sábado, anterior
Vos caminas por el centro y es un desierto. No hay dinero. Mientras que vos ves el blanqueo de capitales, 13.000 millones de dólares extranjeros a la Argentina sin pagar los impuestos. Yo no entiendo cómo Lucas puede defender ese tipo de política, que alguien que tiene un capital de procedencia que puede ser legítima o puede ser que venga del narcotráfico, de contrabando, de cualquier cosa. Vos ibas al banco y decís quiero blanquear tanto dinero y lo blanqueas. Bien. Entonces yo creo que la sociedad argentina y la política argentina está atravesando una profunda crisis. Yo creo que ningún país que tenga una clase política medianamente sensata podría existir un presidente como Milei, porque es antidemocrático, porque vino, como él mismo lo dijo a destruir el Estado, y lo está haciendo, y vaya que lo está haciendo. Está destruyendo todo lo que funcionaba bien o más o menos bien en Argentina. Entonces es muy clara nuestra posición, es muy claro que nosotros no estamos de acuerdo para nada con el ajuste que se está llevando y que le están pagando principalmente los jubilados. Y si vos en tu introducción dijiste que Patricia Bullrich era la mejor ministra de este gobierno, y para mí es la peor ministra de este gobierno, porque vemos las operaciones políticas, las operaciones que hace en cada marcha, donde hay cientos de policía federal que están vestidos de civil y que son los que incentivan a que la gente cree algún disturbio. Si vos ves el Rappi el otro día que lo defendía el libertario que estaba provocando, ni el Rappi que lo seguía con la bicicleta, ni el otro muchacho que iba de gorra, eran de la marcha, eran de los grupos de inteligencia de Patricia Bullrich. Entonces, Bien. el que no lo quiera ver, que no lo vea, pero desde el Estado, desde la Secretaría de Seguridad, están incentivando a la gente a que salga a confrontar, porque es la única manera que tiene de llevar a cabo las políticas que están llevando a cabo. Así que bueno, esa es nuestra posición. Y entonces, bueno, muchas gracias, Julio. Ahora, ya que cada uno de ustedes han hecho una locución sobre esto, ¿no? Sobre un análisis de los 10 meses, ya 11 de Javier Milei en el poder, me gustaría que puedan cada uno de ustedes preguntarse cosas entre ustedes o analizar también lo que han dicho, ¿sí? Si quieren refutar lo que han dicho, si quieren apoyar lo que ha dicho alguno de ustedes o realizarse con respecto a la locución una pregunta en concreta a cada uno o a uno en especial de los que están debatiendo. Sí, bueno, yo principalmente acá, mi querido Julio, consultarle justamente, los profesores están bajo la línea de la indigencia. Por supuesto, todos ustedes tienen la desigualdad social marcada en el discurso. ¿Acaso no hay desigualdad en la universidad cuando hay rectores que tienen choferes de 13 millones de pesos y hay profesores que están por debajo de la línea de indigencia? Sí, te lo contesto muy claro. Un rector universitario no solo tiene que ir a la universidad, tiene distintas actividades en las cuales lo lleva a tener un presupuesto para eso. Es incorrecta tu apreciación sobre el monto del dinero, ha sido aclarado, y no es que gana en un mes la persona esa a la cual nombramos. Ha sido un plazo de entre 4 y 5 meses de la cantidad de eventos que ha tenido que el rector. Pero en definitiva yo no soy defensor del rector, me parece injusto y si está mal, está mal. Lo que no... Incluso que haya estado en Miami, sí, haya llamado a la marcha de la Universidad de Miami, estando en All Inclusive, que se presentó en TL con las pulseras del All Inclusive todavía del hotel. Pero está bien, podemos discutir muchas cosas de eso y quizás en algunas tenga razón. Lo que no es cierto y lo que tu gobierno no está mintiendo es que las universidades no son auditadas.
Lo que no es cierto es que no tienen control. Lo que no es cierto... ¿Pero quién las audita? Y el gobierno tendría que auditar. Exacto, y bueno, eso es lo que justamente lo que se está pidiendo, auditar las universidades. No es que se está pidiendo, si el que tiene la potestad para conformar lo que son desde lo que sale de la mesa auditoria, sí. La mesa auditoria del gobierno, si no lo ha hecho es justamente porque le conviene sembrar el manto de sospecha sobre las universidades. ¿Para qué? Para poder saquearla, para poder financiarla. Es muy clara la trampa de mi ley. No te controlo, pero te señalo. Son todos ladrones, son todos se la roban, son todo esto. Pero tenemos el claro ejemplo del campus de la UTN de Tucumán, que se invirtieron no sé cuántos miles de millones de pesos y a día de hoy los chicos no tienen dónde estudiar. Bien. Sí, se tiene un campo. Eliseo levantó la el mano. Campus universitario que iba a llegar por Frías también, supuestamente, que seguimos esperando el campus. No sé qué ahora pasó también. No sé si se escucha. Sí. A mí me llama la atención, vuelvo a lo mismo que decía recién, de la perspectiva ideológica, del liberalismo, el desprecio por la educación. Yo decía al principio que gobernar es resolver tensiones. La Argentina es un país construido sobre tensiones. Hay 4 tensiones fundamentales en la construcción de la Argentina: la discusión unitario federal y la discusión liberales conservadores. 1853, la sanción de la Constitución Nacional, es una constitución que resuelve 2 tensiones: federal y liberal. El modelo liberal, el gran modelo liberal argentino, que es el modelo de Sarmiento, Alberdi y Echeverría, ese modelo liberal establece como base fundamental para la Argentina la educación y la cultura. Y plantea en la Constitución el respeto de la propiedad privada y plantea todo lo que necesita un modelo liberal para las familias. Claro, el problema es que ese modelo no alcanza a resolver los grandes problemas de la República Argentina hasta ese momento. Entonces el modelo positivo de 1880, 1900 resuelve otros problemas, el problema del desarrollo económico y la extensión de la formación del Estado-Nación. Pero claro, eso dejaba afuera al 70% de la población, que era la población trabajadora y la población que no votaba. Entonces vienen las leyes políticas, como la ley de voto obligatorio, vienen las leyes sociales, de defensa a los trabajadores y demás. Todo ese modelo, que es el modelo que ha consolidado a la nación, es decir, por eso vuelvo a lo mismo, los patrones comunes que han consolidado a la nación, la identidad nacional, el desarrollo de nuestro país, es lo que en este momento están intentando volar por los aires. O sea, todos aquellos sectores que hoy están adentro, la intención es dejarlos afuera. Por eso no es menor que el discurso que añoran, el discurso que promueve el gobierno nacional, es el discurso del modelo agroexportador, de la Argentina de la República Conservadora, donde se votaba, pero se proponía el fraude patriótico, es decir, el voto era cantado, donde no había derechos para los peones, no había derechos para los trabajadores, no había derechos para aquellos que trabajaban en el puerto, donde las mujeres no votaban. Es un gobierno que, insisto, plantea un retroceso civilizatorio de todos los puntos. Mire, hace unos días Milei planteó de que Argentina no tiene que adherir a la Agenda 2030, a la Agenda del Cambio Climático, por considerarse una trampa ideológica. Un nivel de brutalidad y de ignorancia. Todos los países a los que este gobierno dice adherir, los países occidentales, son los que llevan adelante la Agenda del Cambio Climático. Me doy un ejemplo. Alemania, la energía verde en Alemania, los países escandinavos, o sea, todos los países que plantean un desarrollo más o menos sostenido en el tiempo, están adhiriendo a la Agenda del Cambio Climático. Este gobierno no. La discusión es alrededor de la perspectiva de género, el rol de las mujeres y demás. Este gobierno desprecia absolutamente eso. Es un discurso de misoginia sin antecedentes del Estado, con violencia. Otra vez, desprecia todo aquello que plantea un modelo de inclusión. Yo voy a compartir algo que dice Lucas, es que el discurso del gobierno es hay que auditar, hay que transparentar. ¿Por qué no se audita, por qué no se audita la deuda que contrajo Macri en el año 2015 con Caputo? Sí, yo creo que debería ser correcto, debería ser todo justamente también como los juicios que perdimos por culpa de Kicillof frente a YPF. ¿Por qué no se audita? No, ya se entiende lo otro. A mí me pregunta es ¿por qué no se audita la deuda? Y debería hacerse, sí, debería regresarse. ¿Por qué el discurso no es ese? Porque entre el financiamiento de las universidades, sí, entre el financiamiento de las universidades y la deuda que contrajo y se fugó
O sea, hay una diferencia enorme en recursos por este país. La pregunta es ¿por qué el foco está puesto en las universidades y no está puesto Porque en la lo principal desde mi punto de vista creo que es lo más urgente. ¿Qué es lo más urgente? Lo más urgente es revisar los papeles de adentro, revisar en qué se está gastando hoy en día. Y no una deuda que hace... Y si vamos al hecho, entonces tenemos que revisar cómo la hija Cristina tiene una cuenta multinivel. Y bueno, exactamente, pero vamos a lo mismo, Eliseo, vamos a lo mismo. Pero escúchame, no tiene nada que ver revisar, o sea, a ver, Auditar, revisar, te lo digo como sinónimo. Yo lo que no comparto, es la personalización del discurso. A mí no me interesa discutir la persona, pero sí me interesa discutir los modelos. Hay modelos que se sostienen con la fuga de capital y con adquirir deuda para financiar a determinados sectores de la economía. Eso pasó en la dictadura con el plan Martínez de Oz, eso pasó en la década del 90 con el plan Cavallo, y eso pasó con el macrismo, con el plan Caputo. La pregunta es, ¿por qué este gobierno... Sí, por favor, se detenga. Porque este gobierno sigue el mismo patrón ideológico de esos tres modelos económicos, que es el modelo neoliberal, que lo que busca es beneficiar a la prima financiera, que se llama la bicicleta financiera, que históricamente pasó en el 70, en el 90 y con Macri, en contra del modelo de inversión y consumo interno. Por eso hay un desprecio por la inversión y el consumo interno. Por eso se plantea de que no hay que invertir en obra pública, de que no hay que generar consumo. O sea, y lo que se busca es estos modelos que lo único que hacen es generar especulación. ¿Cómo te llama la atención de que este es el momento de mayor estafa piramidal en la historia de la Argentina? Pero que internos se han destrozado todo. Venimos de 30 años de que están destrozando las tripas del país. Eso no es real. Eso no es real. Aquí vos fuiste a la normal, si no me equivoco. Eso no es real. Te estoy preguntando, vos fuiste a la normal, fuiste a la normal de mamá, ¿no? ¿Cuántas veces no la viste de mamá quemarse las pestañas mañana, siesta y tarde? Cobrando la mitad del sueldo negro. Cobrando la mitad del sueldo negro. Que se tuvo que jubilar con una jubilación desastrosa. Bueno, ¿en qué gobierno fue eso? ¿Hace cuántos años fue eso? Yo imagino que tu antes o la Ay, bueno. Pero, a ver, otra vez, los discursos no son personales. Ya sé que no son personales, pero la cuestión es a lo que voy es eso. La experiencia no es la experiencia que determina lo que le pasa a todas las personas. Decir que los últimos 30 o 40 años o 70 años de la Argentina son una tragedia es o de ceguera, o de necedad, o simplemente plantear cierto oportunismo. Pero no es oportunismo en realidad. No es realidad. ¿Cómo va a ser realidad? Los últimos 70 años no son trágicos en la Argentina. No dije los últimos 20, de 2000 para adelante. O sea, en los 90 no. Sí, los 90 está bien, por supuesto, pero vivíamos haciendo castillo en el aire, por supuesto, vivíamos con la mentira de que estábamos bien, pero por supuesto que no fue mal. El modelo económico de los 90. Sí. O sea, ¿quién reivindica el modelo económico de los 90? Sí, hace Javier, justamente. Javier diciendo que Menem es el mejor presidente de la historia. ¿Estamos haciendo castillo en el aire de vuelta? Sí. A lo que voy justamente con la cuestión esa. Vos me estás diciendo justamente que no tenemos que reivindicar las cosas atrás, pero seguimos con lo mismo. Mi pregunta para Lucas es si él está de acuerdo en que se desfinancie las provincias, se le saque todo tipo de financiamiento para trasladárselo a la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Me pregunta si vos estás de acuerdo en que todas las provincias sean desfinanciadas, a todas las provincias se le saque toda la obra pública, simplemente para darle el 2,9% de la coparticipación a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si vos estás de acuerdo con eso. Por supuesto. Ahí, disculpa Lucas, y antes de continuar, ya que la pregunta es netamente económica, me gustaría que a partir de Lucas, como hicimos recién, responda cada uno a la pregunta de rumbo económico del país. ¿Cómo lo ven? Tenemos en cuenta el presidente es economista, ¿sí? Tiene al presidente, al ministro Caputo, que él también lo nombra, ¿verdad? Como el rockstar, el mejor ministro que tiene en sus filas. Entonces me gustaría que cada uno se tome sus 5 minutos así para desarrollar, responda a la pregunta de Lucas, y también se tome su tiempito para desarrollar el rumbo económico de la libertad avance y bueno, y por ende del país, ¿no? Lucas. Sí, bueno, primero que nada le contesto a Julio. Sí. No me parece correcto para nada, lo que sí me parece correcto es regular y revisar en qué se gasta el dinero que ingresa a la provincia.
Eso me parece totalmente correcto. Me parece que, por ejemplo, en esta provincia la prioridad es mucho más importante que un estadio, que el autódromo, que la familia del gobernador que son millonarios. Me parece que esas son muchas más cosas más importantes que revisar y ver. La supuesta activación industrial que hay en la provincia, cuando sabemos que todos los contratos son para amigos del gobierno, cuando sabemos que muy bien que todos los negocios, supuestamente la activación industrial que está diciendo con una fábrica que abrieron supuestamente colchones, no sé qué, que el único comprador es el gobierno, mágicamente. Cuestiones así creo que es mucho más importante revisar que lo anterior. Ahí de ser... Sí, no, que desarrolle por favor el tema económico, el rumbo económico, sí. Sí, por supuesto, como te dije al principio, obviamente que es un momento tormentoso, complicado, pero te hablo, por ejemplo, desde mi punto de vista como empleo de comercio, como siendo alguien que constantemente estoy viendo precios, charlando con un proveedor. Por primera vez en mucho tiempo, hay negocios que están recibiendo cheques a 150 días. Hay negocios que están recibiendo dólares cara chica a 1.300 pesos. Se han vuelto a abrir la posibilidad de comprar a cuenta corriente. Antes era imposible tener un precio fijo por el hecho de que todos los días aumentaban las cosas. Hoy en día, por supuesto que la situación está complicada, pero hoy en día por lo menos hay una tranquilidad en esa cuestión. Por lo menos de lo que yo veo desde mi punto de vista, existe esa tranquilidad, esa liviandad en esa cuestión. Sí, Sí, a mi punto de vista sobre lo económico. Sí. En realidad siguen con un sesgo impresionante. A ver, pregúntale anda por todos los barrios fríos, buscas y pregúntale cuánta gente tiene dólares, cara chica, cara grande, pelo largo, pelo corto. Nadie tiene dólares acá en la ciudad de Fría, en la zona periférica. No, sí, justamente sí hay. Grupos que fíjense que tienen guardadas. Sí, pero son grupos a los que no son benefician el gobierno. Sí, está bien, pero vos tenés que mirarlo todo de una forma más colectiva. Están poniendo un ejemplo donde la gente hoy se está endeudando en las tarjetas para poder pagar los servicios, se está endeudando en las tarjetas para poder comer. Entonces que vos me digas que tu fundamento sea que la gente tiene dólares de cara chica es poco más. El fundamento no es poco eso. Menos que insultante para la gente que hoy en día nunca dije que fuera eso. que la está pasando mal. El gobierno de Milei es muy claro el rumbo económico. Está más que claro, es beneficiar a unos pocos, perjudicando al conjunto de la sociedad argentina. Si vos ves el superministro que tiene endeudador serial, Sturzenegger, amigo entre comillas de Caputo, que fueron los que endeudaron a la Argentina por 100 años, una deuda totalmente espuria y a donde Macri se jugó toda la guita que llevó a la Argentina. Si vos ves la última declaración, dijo que no le pidan a los empresarios que le bajen impuestos, que le pidan que le regulen menos y que trabajen sobre los sectores de la sociedad. ¿Qué se llama de regular menos? Es transferir recursos de la sociedad en su conjunto hacia los grupos económicos. ¿Me entendés? Es muy claro el mensaje y el rumbo económico. Si vos ves los bonos, por supuesto que van a ir en alza los bonos. Si vos tenés un tipo que está ajustando y poniéndole el pie a la sociedad en la cabeza a cualquier costo que no le interesa nada, que no tiene sensibilidad para con la gente, es un tipo que está dispuesto a todo. Entonces, por supuesto que los grupos económicos ven en él un dios. Yo creo que vos lo presentaste como economista a él y a Caputo. Y yo sinceramente creo que son unos chantas. Son unas personas que vinieron con un discurso y están haciendo estragos en la sociedad argentina. Están empobreciendo a la sociedad argentina. Del 42% de pobreza, que no era un número para nada bueno, se pasó al 53%. Del 16% se pasó a un 27% de indigencia, y los números hablan por sí solos. Si vos me decís un economista que hizo una cuenta muy simple con el tema universitario y no sabía dividir,
y lo puso en una red social X. Eso habla por sí solo del nivel de ceguedad que tiene este gobierno para con la gente. Así que yo sinceramente creo que esto no va a ninguna parte. Yo creo que no va a terminar bien esto. Yo creo que si hoy Milei sigue en el gobierno y si sigue estando en su cargo es porque por la impunidad que le dio el macrismo, por el pacto oscuro que hizo con Mauricio Macri, porque no se explica, nadie te podría explicar el cambio repentino de los 5 diputados radicales que votaron en contra de jubilados y que votaron en contra de la ley de educación. Banderas históricas del radicalismo. Yo creo que sí podés cambiar de posición y sí podés cambiar de pensamiento, pero lo que no podés es en 15 días cambiar toda la historia que tiene tu partido. El radicalismo, la verdad que en ese sentido es cómplice, parte del radicalismo, también así como Lustó, que fue quien dio quórum para tratar la ley base y después terminó votando en contra, pero ya había dado el acto parlamentario que le servía a Milei. Y bueno, en algún momento también se tendrán que hacer cargo y explicar por qué esos 5 radicales cambiaron su voto. Tendrá que explicarlo el gobierno, porque sin duda no fue gratis, sin duda fue a cambio de prebenda, fue a cambio de algún cargo. Lo de Macri ya se sabe, ya estamos viendo cómo la Libertad Avanza se está nutriendo de funcionarios de Macri, así que está muy claro, si tiene 4 patas y una cola y ladra es un perro, así que es muy simple lo que están haciendo, lo que está haciendo la derecha. Son un gobierno prácticamente mellizos, solo que Macri lo intentó hacer de una manera más gradual y este presidente lo está haciendo de una manera brutal. Bien, para Lucas, después se van a tener la oportunidad de contestarse, por favor. Ahora le pasas el micrófono a Luis. Les agradezco mucho a la gente que está escribiendo en el chat. Tenemos mucha gente conectada en el chat, está muy contenta con lo que están escuchando. Muchísima gente también que está mandando mensajes. Y ahí les quiero pedir perdón porque justo estamos sin internet en la radio, así que no puedo leer desde la compu los WhatsApp y estoy usando el celu para transmitir en vivo, así que pero les agradezco un montón que estén mandando sus preguntas también. Una mucha gente a favor de cada uno de ustedes, hay mucha gente que también los reta a cada uno de ustedes, así que tengan en cuenta que están hablando, hay una sociedad activa en esto del debate también. Luis, ahí me gustaría que, aparte de su alocución con respecto al rumbo económico de Milei que usted percibe, también aclare el tema del radicalismo, ¿no? De la UCR, porque es importante reconocer que hay diversos tipos de radicalismo, como hay diversos tipos de peronismo también, y al parecer cada vez se fracciona más esto, ¿no? Sí, realmente es así como estaba diciendo Ever. Yo comparto lo que dice Julio, comparto y realmente me gustaría a mí también personalmente de que estos cinco radicales nos digan cuál es el principio y la gana que han tenido para cambiar el voto de esta forma aberrante, porque esto es verdad, o sea, no hay que defender lo indefendible. Y cuando se trata de la responsabilidad cuál es el partido vos lo representas, mucho menos. Porque lo primero que tiene que haber es una sinceridad. Lo primero que tiene que haber, aquí hay un mandato en el cual vos representas a un partido político, por eso estás cumpliendo un rol dentro de la función pública. Entonces, con eso yo tampoco te digo que te tenés que suicidar y nada por el estilo. Pero vos lo que tenés que hacer es respetar y ver cuáles son las necesidades sociales. Vos es verdad que acá hay funcionarios, diputados en este caso, que han votado a favor de Milei. Está bien, no está mal que se vote a favor de Milei. Pero lo que está mal, de que ellos han hecho una campaña en contra de ese sistema. Eso está mal. Lo que está mal es de que ellos han personalizado esa ley. Ellos
no les interesó un mandato político, a ellos no les interesa, a estos cinco, y si hay alguien que es muy crítico con respecto a esto, te puedo asegurar que soy yo, Julio, pero porque me indigna esta situación, me indigna la situación de que Lustó mirando para un lado, te juro, Julio, lo que ha hecho Lustó, cuando se han aumentado el sueldo de los senadores, o sea, al mejor estilo Ronaldinho, miraba para un lado y levantaba la mano del otro lado, o sea, entonces, y que él sea el presidente de la Unión Cívica Radical, y medio que me molesta. Porque ese radicalismo no es el radicalismo que militaron mis padres, no es el radicalismo que militaron las personas del 83, no fue eso lo que buscaban en el 83, todo lo contrario. Y vos podés disentir o podés aceptar, pero vos lo que no podés es ser un caradura, porque eso es ser caradura. Y lo hablo con total dureza, pero la sinceridad. Yo no voy a defender, o no puedo venir a decir de que Milei no hace bien las cosas, y cuando me diga Lucas, sí está bien Luis, pero nosotros hacemos en virtud de los 5 votos que nos ha dado vos, ¿cierto? El partido. Y es verdad, yo primero tengo que decir y aclarar, como dice Julio, ¿qué pensás vos, Luis, de estos 5 votos? ¿Qué pensás vos del aumento del sueldo del senador y cómo lo hizo Lustó? ¿Quién es el presidente? Hoy ostenta la presidencia del partido. Cuestiones como esa, hay muchas discusiones internas que nosotros tenemos que tener, muchas discusiones internas, antes de querer venir a pedir explicaciones a los gobiernos nacionales, antes de pedir explicaciones a los sistemas de gobierno, a los criterios políticos y económicos. Nosotros nos debemos a un partido político, por algo estamos acá, por algo ocupamos lugares, por algo no ocupamos también lugares, por algo somos gobierno, en otro lado no somos gobierno. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que producir un sincericidio primero a esta situación, en el cual tenemos que ponerle el cabello al gato, como se dice, y hay que ser sincero, y hay que ir con la verdad. Y la verdad de esto es de que, como dice Julio, Milei vino con una idea y te la dijo bien clarita: yo hago esto, esto y esto. Ganó. Los que estaban en ese entonces ya no están. Gobernadores que apoyaban en ese entonces a Massa ya no están. Es más, hay tanta falta de una oposición, tanta falta de liderazgo en la oposición, que llega a que cualquiera habla. Cualquiera tira la piedra y no le importa. El tema es pegarle a Milei. Y mientras nosotros queramos supuestamente pegarle a Milei en el sentido político, digo, institucional, queramos seguir con ese criterio en donde no hay una conducción, sea de quien sea, donde no hay una organización, donde no se plantea un debate, donde no se le plantea una explicación al gobierno nacional, entonces el gobierno nacional va a seguir haciendo lo que quiere. El gobierno nacional va a seguir sin respetar las instituciones, sin respetar la Constitución nacional. Por ejemplo, Patricia Bullrich. Algunos la tienen como la mejor ministra, yo no la tengo, pero ni como política, porque es una persona que juega, o sea, más personalista que ella, nunca he visto, ni siquiera a Elisa Carrió. Mirá que he tenido varias, o sea, y he participado en varios debates donde estaba ella, en el cual yo considero de que hay ministros que no están a la altura de la necesidad que tiene este pueblo. Y a su vez también quiero decirle acá a Lucas, de que con respecto a él, de que habla y nos dice del tema de la provincia y de que se han enriquecido muchos parientes de los gobernadores y cuestiones como esa, yo considero con respecto a eso, de que la provincia ha crecido de una manera exponencial, en donde se nos ha visto muchas cosas que en los cuales nosotros antes no teníamos. No quiero hacer un discurso de que, antes nosotros teníamos que irnos a Córdoba para ver un partido de primera división, o teníamos que ir a otro. No, está bien, hay muchísimas necesidades. Pero ese estadio que ha hecho, ese estadio que está bien,
genera economía, genera ganancia para la gente. Termas del Río Hondo, hoy, en el cual por ahí puede haber algunas cuestiones en las cuales, por recelo, me gustaría que también sea visto Frías de una manera totalmente distinta, con mayores oportunidades, que el gobierno actual de Frías, como el gobierno anterior y todos los otros gobiernos, podamos tener mayor alternativa y oportunidades en Frías, de que el este catamarqueño pueda existir y sea una cuestión real, y no que sean reuniones de intendentes en el cual se lleve el aire, se lleve las ideas y las ganas. Todas esas cuestiones dependen de la política. Y para que dependa de la política, esas cuestiones, tienen que haber políticos serios. Tienen que haber políticos serios. Y en el ojo de la tormenta están estos 5 diputados, en los cuales estoy en total disentimiento. Es más, yo hice una nota, un mail al mismo Comité de la Nación, a los cuales quiero que aclare otra cosa. La Unión Cívica Radical está intervenida en la provincia de Santiago del Estero, y lo que le intervienen son estas 5 personas. Entonces, yo creo de que el radicalismo no es ni siquiera de lo que fue creado en el año 83, y digo fue creado en el año 83 con el principio y con las ganas y el ánimo en el cual muchas personas hoy están al frente o de frente de la bandera del radicalismo, en los cuales en el 83 estaban con ellos. ¿Pero por qué? Porque se ha alejado de la necesidad social. Y el tema económico es como dice Lucas, de que esté en desacuerdo él con que se le quite a las provincias para darle a la capital. Y yo también estoy en desacuerdo. Y el gobierno también está en desacuerdo. El gobierno provincial es como chabón, que te quiten a vos la plata para dársela a tu hermano mayor, o sea, más o menos algo así. Entonces, ¿qué yo creo que es lo que tiene que haber? Acá tendría que haber un criterio más uniforme, tendría que haber mayor diálogo entre el gobierno. Yo creo que los gobiernos más que todo tendrían que existir, y respeto de lo que se firmó el 9 de julio, nada más y nada menos. O sea, nosotros, todos los que hacemos política, los que militamos y ocupamos un cargo, yo veía con lindos ojos el 9 de julio cuando se firmó, ¿se acuerdan? A las 12 de la noche, ¿se acuerdan cuando estaban todos los gobernadores, excepto 2 o 3 gobernadores, que incluso los 2 o 3 gobernadores que no fueron, no hizo más de Milei que la misma Karina? O sea, es algo increíble. Pero bueno, ese sincericidio es lo que hace de que la gente más vulnerable no pueda llegar a fin de mes, de que no pueda pagar su servicio. Es algo increíble todo eso. Y eso pasa porque se libera la economía, porque se le da que manejen las personas que realmente tienen mayor poder adquisitivo, y donde le quitan al que menos tiene. El PAMI no puede haberte relegado el Bademecum, o sea, donde no te dan ni siquiera las medicaciones diarias. Entonces, ¿dónde está eso? Es verdad que tiene que hacer auditoría, pero estoy totalmente de acuerdo. Y no estoy de acuerdo solo con que se haga una auditoría, sino estoy de acuerdo con que se castigue a todas las personas que no hayan hecho las cosas como corresponde, que sean sometidas a la justicia. Pero para eso tenemos que hacer las cosas como corresponde, y seamos francos y seamos serios. Nosotros como radicalismo, realmente tenemos una factura muy grande con la sociedad, en la nación, en la provincia también, y en Frías mucho más. Acá, como te digo, ante la ausencia de una dirigencia en la oposición, cualquiera dice lo que quiere y hace lo que quiere. Lógico que el que más gana, el que más tiene, el que más gana, y el que menos tiene es el que más sufre. Lamentablemente eso es lo que yo veo, por eso. Eliseo, sería, bueno, el rumbo económico habíamos dicho, pero está bueno, van desarrollando cada una de las temáticas, y bueno, y también exponer tu exposición, porque sabes qué pasó mientras iba escuchándolos. Cada uno también no solamente habló del tema que habíamos planteado, sino que también habló de
de su espacio, ¿sí? Cómo ve desde su espacio también las cosas, si tienen deuda con la nación o cómo se están formando o qué es lo que están hablando internamente desde los espacios para ser una alternativa, obvio, en contra de Milei, o por lo menos también ser una alternativa política, porque también es bueno la discusión política, ¿no? Retomar esa discusión política y decir, bueno, el Partido Socialista existe por esto y por eso estamos presentes acá, el peronismo existe por esto y por eso está presente acá, y así en lo que lleva esto, ¿no? Bueno, yo voy a arrancar con económico, que es tu consigna, y tomar parte de lo que estábamos charlando con Lucas recién. Lucas dice que durante los 90 se construían castillos en el aire. Básicamente lo que Lucas dice es que era mentira los años 90. Esto de el dólar, el 1-1, la tragedia internacional, la gente que pensaba que estaba bien y en realidad estaba mal. Y él mismo dice que el actual gobierno reivindica los años 90. Para mí eso es casi una declaración de principio, porque nos está diciendo lo que decía Menem. Estamos mal, estamos bien, en realidad terminamos todos juntos en un abismo que fue el 2001. Y los que vivimos, siendo más niños, más adolescentes, más adultos, los que nos tocó atravesar el 2001, sabemos que significó la destrucción absoluta del modelo productivo, la tragedia social tal vez más grande que vivió la Argentina, como consecuencia, no de los acuerdos democráticos, no de los acuerdos institucionales, sino del modelo económico. Porque acá lo que hay que discutir cuando se plantea del modelo económico, y esto está harto discutido en la ciencia política, en la ciencia económica, de que la economía no es un modelo matemático, cuando te dice, bueno, los números de la inflación, los números de tal cosa. No, es una ciencia social. O sea, cierra o no cierra con la gente adentro o con la gente afuera. Entonces uno tiene que discutir si la gente en el modelo económico está adentro o afuera. Y quien regula si la gente está adentro o está afuera es el Estado, no es el mercado. Pero también hay prueba de eso. Miren, los padres de esta discusión no es el marxismo al cual puedo venir yo, eso me puede acusar de socialista y de zurdo y tantas cosas que, insisto, hacen a un nivel de brutalidad absoluta, sino que los padres de esto son los propios norteamericanos luego de la caída de la bolsa de Nueva York. Cuando necesitaban salir de la crisis de su propio modelo capitalista de libre mercado, tiene que construir un modelo capitalista de consumo interno que para nosotros se va a llamar industrialización por sustitución de impuestos. Que la Argentina ha sido desde el Plan Pinedo, y miren, el Plan Pinedo, que es el plan del abuelo del actual Pinedo, que es para nada de izquierda, que en ese momento era parte de la oligarquía argentina, es quien plantea la necesidad de industrializar las materias primas para salir del modelo agroexportador, que va a ser la base del modelo ICI que va a llevar adelante el gobierno de Juan Domingo Perón. Durante casi 30 años, desde el 45 a la década del 70, al último gobierno de Perón, atravesando las crisis de la década del 50 y la década del 60 y el intento del modelo desarrollista de Frondizi, aún así, ese modelo logra tener los puntos más altos de empleo, de repartición de salario y de las ganancias, de industrialización, de producción de industria nacional, de desarrollo del modelo agropecuario, del desarrollo del modelo interno, del desarrollo del modelo de provincia, del desarrollo de ferrocarriles. Es decir, estaba probadísimo de que el modelo de mercado interno era el que más beneficiaba a la Argentina. ¿Qué pasa? ¿Por qué se rompe? ¿Cuándo se rompe? Hay dos momentos de ruptura. Los últimos años de ese último peronismo, cuando fracasa el plan Helbach, y luego con el plan Martínez de Oz.
que es la apertura del mercado con aquellas publicidades que decían, los que venimos de la historia sabemos, aquellas publicidades que decían la industria nacional no sirve, si usted está cansado de que las cosas se le rompan porque son nacionales, traigamos de afuera. Y eso genera una destrucción de la industria, una destrucción de la economía, y comienza lo que se llama la timba financiera. Entonces, cuando se dice de que los últimos 40 años, por ejemplo, la década del 80, el gobierno de Alfonsín es un gobierno que tiene que surfear la tragedia económica de la deuda de la dictadura, deuda que jamás se auditó porque los propios miembros del Círculo Rojo eran los que presionaban a ese gobierno de Alfonsín para que no audite esa deuda. Y vino la década del 90 con el consenso de Washington que planteó la total apertura de esa economía y la destrucción absoluta. Venta de los ferrocarriles, venta de la orina, venta del teléfono, venta de YPF, la venta de absolutamente todo y la profundización del modelo extractivo con la idea de que, y ahí también aparece algo que está planteándose ahora, de que son estéticamente superiores, que el mercado plantea una estética superior. ¿De qué? A color, de que es mejor, de que se puede ver mejor, de que se escucha mejor. Esa idea generó la crisis social más importante de la Argentina. Porque no se puede discutir economía y sociedad de manera separada. Lo que se define económicamente tiene un impacto en la sociedad. Claramente es así. Como no se puede discutir el triángulo política, economía y sociedad de manera separada. Uno tiene que ver quiénes son los que gobiernan, qué plan económico proponen, y lo más probable es que pueda adivinar, más temprano que tarde, cómo van a terminar los sectores sociales según su pertenencia. Los pobres más pobres, los ricos más ricos, y la clase media fragmentada, destruida. Entonces, si vos me preguntás, ¿de dónde venimos en términos económicos? Claramente el gobierno de Alberto Fernández fue malo. Ni siquiera el propio peronismo defiende el modelo de Alberto Fernández, eso está clarísimo. Sin duda los últimos años de Cristina también fueron malos. O sea, creo que el gobierno de Macri fue malo. O sea, ¿malo en qué sentido? Vuelvo a lo que dije cuando empecé mi alocución temprano. Gobernar es tratar de resolver las tensiones. Y resolver las tensiones uno puede hacerla hacia cualquiera de los lados. En defensa de los más desprotegidos o en defensa de los que más tienen. Hay gobiernos que se equivocan a lo largo de la historia por intentar defender a los más desprotegidos, que son los gobiernos populares. Y están los otros, que casi nunca se equivocan, defendiendo a los que más tienen, que son los gobiernos conservadores, como este que gobierna nuestro país. Entonces, la pregunta que me hacía después era sobre el papel del socialismo. Yo creo que el socialismo tiene un papel, el principio de tratar de construirse con otros. Es momento de construirnos con otros, y esos otros hay que plantear un objetivo claro. Vuelvo a lo mismo, en materia económica, en materia política, en materia social. ¿Con la gente adentro o la gente afuera? Creo que hay que desarmar algunos prioritos en términos de algunas diferencias que se han tenido en los últimos años. Herbert Wiener, que fue uno de los más grandes referentes del Partido Socialista, decía: lo único que puede hacer que la oposición se una en su totalidad es que enfrente haya un modelo de la dictadura o similar a la dictadura. Nunca estuvimos tan cerca de un modelo similar a la dictadura como en este momento. Villarroel y su reivindicación de Isabel Perón, Villarroel y su reivindicación del operativo Independencia, el discurso del gobierno en contra de las organizaciones de derechos humanos, la reivindicación de los planes del gobierno genocida de la dictadura, la visita a los genocidas, que no son condenados por absolutamente nadie de este gobierno, algo que representa lo más oscuro de la República Argentina. Una banalización constante de la lucha de abuelas, de madres, de hijos, de las organizaciones que han escrito con su lucha la verdad, la memoria, la justicia, es algo que no está en discusión.
algo que no está en discusión. El Estado de la dictadura fue un Estado terrorista y un Estado genocida. Y quien niegue eso defiende el genocidio. Y ahí es un límite. Es un límite para la historia de este país. Es un límite para los acuerdos democráticos de este país. Nadie se animaría en Alemania ir a decir de que lo que hizo Hitler no fue genocidio. Nadie, absolutamente nadie. No debería ser presidente alguien que diga eso. Entonces, creo que es momento para la oposición, para muchos opositores, no para todos, por supuesto, de barajar de nuevo, reinventarnos con un nuevo acuerdo democrático. Aquí lo que está en discusión es eso, es el Estado, la democracia y qué va a pasar con los sectores más postergados de la sociedad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de reencontrarnos y reinventarnos. Porque claramente, incluso los que defienden este modelo, en un par de años, van a ser víctimas de la propia antropofagia política que genera este modelo económico. Bien, Eliseo, muchas gracias. Muchachos, se nos fue el programa. Me gustaría que por lo menos en un minutito cada uno haga una observación en general. Me gustaría saber si se han sentido cómodos, si les parece que está bueno el formato. Y también, que ya hagan su despedida y también digan algo a cada uno de nuestros oyentes, que desde cada uno de su idea que defiende. Y también desde lo que han escuchado de sus compañeros acá sentados de diferentes partidos, ¿no? Así que, tiene la palabra ahí, respetamos como siempre, arranca Lucas y nos vamos despidiendo lo que es el debate acá en Probablemente Equivocado. Bueno, primero que nada agradecerte a vos, Ever, por el espacio, la importancia de la pluralidad de ideas, de poder compartir, de poder decir justamente como dice el programa, probablemente equivocados, capaz que yo estoy equivocado en algo, como no, capaz que Julio, como todos, vos estás equivocado en algo, pero no. Pero la importancia de tener espacios en los cuales podemos plasmar nuestras ideas, militar nuestros partidos y, por supuesto, yo creo que al fin y al cabo, al fin del día, todos buscamos lo mismo, que es el bien común, el bien de la sociedad y un país que salga adelante, un país que vuelva a ser pujante, un país que vuelva a ser la tierra de las oportunidades, como lo fue en su época, ¿no? Y antes que nada, agradecer por supuesto y a todo el público que nos estuvo escuchando. Julio. Sí, también agradecerte por el espacio. La verdad que siempre que venimos acá nos sentimos muy cómodos y con la total libertad de expresar lo que pensamos. Celebro que haya nueva dirigencia, celebro que Lucas defienda su idea porque es una persona que está incursionando en esto de lo que es la política y a mí principalmente me gusta que la gente se involucre. Lástima que sea libertario. Yo creo que por poco tiempo, porque en cualquier momento se le va a caer la ficha de que este gobierno no nos lleva a ninguna parte. Desde nuestro espacio siempre creemos de que, y coincidimos esta vez con Eliseo, de que hay que bajar y dar de nuevo. Creo que hay con esto se sale con más política y no con menos política. Se sale haciendo acuerdos, se hace dialogando entre los distintos sectores para ver cómo salimos de esta tragedia que estamos viviendo en nuestro país. Así que seguramente los distintos espacios políticos van a poner un freno a este gobierno. Estoy convencido de eso, estoy convencido de que hay que dialogar, hay que sumar, hay que juntarse con distintas ideas, con distintas posiciones, cada uno siempre teniendo su mirada y su espacio político como corresponde. Creo que es momento de escucharnos y de plantearnos como oposición cómo se sale de esto. Así que agradecerle el respeto como siempre a los muchachos que siempre que venimos acá discutimos y dejamos plasmadas nuestras posiciones, así que celebro que haya un programa que permita todas las voces, como te digo, que cada espacio político pueda dejar su visión y su manera de hacer política. Así que muchas gracias.
Gracias, Julio. Luis. Bueno, primero que nada agradecerte a vos, a toda la audiencia, a los muchachos. Realmente me alegra de que Lucas, y también me gustaría pedirle a Lucas en esta situación de que a ellos se los reconozca como que mantuvieron la bandera cuando ni siquiera eran ni punto ni banca, y sostuvieron la bandera, ya llevan 10 meses y todavía no fueron reconocidos. Pero me gustaría que sean reconocidos con algunos cargos, pero ¿sabes por qué? No por el ánimo de que tengan cargos, sino por el ánimo de que nosotros como funcionarios o personas como opositores al gobierno podamos enviarlos a ellos, a la gente que nos va a buscar a nosotros, que nos va a buscar con la boleta de luz de que pagaba 20.000 pesos y ahora le llega a 150 y nos resta a nosotros, nos resta al concejal, nos resta al intendente, nos resta al gobernador, y sí, pero no nos pueden entender de que cómo viene el sistema. Nos gustaría eso. No dudo de que son unas personas inteligentes, y que sería muy bueno eso, de que puedan ocupar un espacio, sean funcionarios y que sean reconocidos, porque es muy importante de que no vean ellos de que la gente no los reconoce y que la gente sepa quiénes son los responsables de las cosas que están pasando. No nos olvidemos, no quiero hacer golpes abajo porque ya no estamos despidiendo, pero no nos olvidemos de que Petrovedo le dijo no a la gente que tenía hambre, que la fueron a buscar, le dijo que se empadronaron y no le dieron de comer. No nos olvidemos de que este es un gobierno que no gobierna, sino que blanquea, y muchas cosas más. No olvidemos de que este es un gobierno de que oprime a las provincias del norte. No nos olvidemos de que este es un gobierno que le ha sacado a todas las personas con discapacidad el transporte gratuito, la medicación, y sobre todo no hay personas que puedan dar explicaciones de esta situación. A menos que lo veas a Lucas, a menos que lo veas a otras personas que han militado y que realmente, pero no tienen ellos las facultades para darte una solución de esto. Entonces yo quería eso, decirle a Lucas que lo felicito por seguir sosteniendo la bandera aún en esta situación en la cual es una situación difícil. Pero Santiago del Estero también creo que si no hubiera estado ordenada, si no hubiera tenido un gobernador como el que tiene, yo creo que hubiera sido distinta la situación y hubiera sido más difícil. Y después de esto quiero también, para el día de mañana, un día muy especial, saludar a las madres. Mañana es el Día de la Madre. Saludar a todas las madres de Frías, a todas las personas que no lo están pasando bien, pero espero que tengan la esperanza de que esto va a cambiar. El año que viene va a haber elecciones, no dudo de que van a ser totalmente distintos los resultados, porque la gente está sufriendo, sufre mucho, lo veo yo cotidianamente en mi trabajo y en la misma sociedad. El mismo Julio te está diciendo, vete al centro, mañana es un día muy importante donde el comerciante puede hacer una diferencia y realmente no hay gente que esté consumiendo. Así que bueno, Ever, te agradezco a vos, saludo a la gran audiencia y que mañana las madres pasen un excelente día y en lo que se puede y disfruten con los hijos. Los que no la tenemos, un abrazo siempre. Gracias, Ever. Gracias, Luis, muchas gracias, Luis. Eliseo. Mi lugar a Vicesi es un desafío terrible. Ever, agradecerte por la invitación, por el espacio. Creo que muchachos, estos lugares son muy importantes porque es una reivindicación de la democracia, una reivindicación de la pluralidad de voces, y los medios de comunicación deben cumplir esa tarea. Lo dije también cuando fue el aniversario de la radio, creo que esta es una radio que siempre se ha caracterizado por eso y uno lo celebra. Sobre todo aquellos que no militamos cargos, aquellos que no andamos por ahí con esa prioridad por delante, sino que lo que nos interesa más que nada es el fortalecimiento de la democracia, la distribución de las riquezas y que podamos vivir una sociedad cada vez mejor. Entonces te agradezco el espacio, agradecer a los muchachos por supuesto el respeto, la posibilidad de disentir, en otros casos estar de acuerdo y hacerlo siempre con mucho respeto. Déjame también como Lucho saludar a las madres en su día mañana, que
seguramente van a venir tiempos mejores. Pienso eso, y pienso que nuestra ciudad merece también tiempos mejores siempre, y es un desafío enorme para la dirigencia política. Creo que podemos discutir lo que pasa en la macroeconomía, podemos discutir lo que pasa en la macropolítica, podemos discutir siempre eso, y está muy bien que así sea, pero al fin y al cabo los que tenemos que caminar los barrios de la ciudad somos nosotros, los que tenemos que patear la ciudad somos nosotros, y aquí no importa si uno es de un partido, si de otro partido, lo que interesa es que debemos priorizar la ciudad como lugar común, y ese lugar común lo tenemos que aprender a construir más o menos entre todos, porque Frías en estos contextos que estamos atravesando nos necesita cada vez más. Así que bueno, la invitación siempre va a ser esa, siempre a los muchachos y a todas las organizaciones políticas, es que podamos construir la ciudad que merecemos, la que queremos, que sea siempre mejor. Porque bueno, seguramente Chacho, también Lucho y todos los que estamos aquí, transitamos los barrios de la ciudad y sabemos que merecemos estar mejor. Muchas gracias, Eliseo. Y bueno, y esto fue el debate, probablemente equivocado. Yo creo que ha sido un gusto, un lujazo lo que nos hemos dado, porque fue buena la discusión y hay mucha gente que tiene sus preguntas y todo lo demás. Después ustedes, si quieren, pueden entrar al chat de la transmisión en vivo que hicimos, porque ahí le están diciendo un montón de preguntas para ustedes. La Libertad Avanza está pleno con eso. Y bueno, y también agradecerles, obvio, a la gente que por mensajes de WhatsApp nos también mandaron sus preguntas y ya vamos a estar leyendo. Así que esto ha sido el debate y bien lo dijeron ellos, acá nuestra radio comunitaria Surcos al servicio de la comunidad y también de la exposición, por sobre todas las cosas, de las ideas. Sábados son probablemente equivocados.